This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Mi historia comienza incluso antes de que yo naciera, cuando Dios escuchó el clamor de su pueblo oprimido por los filisteos. Mi madre, estéril y sin esperanzas, fue visitada por un ángel que le trajo un mensaje extraordinario. Ella concebiría un hijo que sería consagrado a Dios desde el vientre. Este hijo, yo, tendría la misión de comenzar a liberar a Israel de las manos de sus enemigos. La noticia fue un impacto, una promesa tan grandiosa que cambió el destino de mi familia y eventualmente de toda la nación de Israel. Desde ese momento, mi vida fue destinada a un propósito específico. Mis padres, tras recibir instrucciones divinas sobre cómo criarme, hicieron un voto al Señor, el voto de Nazareo, que me consagraba completamente a Él. No había espacio para desviaciones, mi cabello nunca debería ser cortado, y debía evitar todo lo que fuera impuro o fermentado. Este compromiso no era solo una obligación, sino una señal de que mi vida estaba directamente ligada al plan de Dios para Israel. El anuncio de mi nacimiento fue, por lo tanto, un evento marcado por promesas y expectativas. Yo sería un instrumento en las manos de Dios, alguien que debería liderar el inicio de la liberación de Israel. Esta responsabilidad me acompañó desde mi primer suspiro, moldeando cada aspecto de mi existencia. Incluso antes de entender completamente lo que significaba, sabía que mi destino estaba intrínsecamente ligado a la voluntad divina. Así, nací bajo el peso de una promesa que no podía ser ignorada. Mi historia comenzó con un anuncio celestial, una promesa que transformaría mi vida y la de muchos otros. Lo que siguió fueron años de preparación, donde cada decisión tomada por mis padres reflejaba el compromiso que habían asumido con Dios. Mi vida fue planificada y guiada desde el principio para que pudiera cumplir con el propósito para el cual fui destinado. El voto de Nazareo que mis padres hicieron por mí fue más que una simple promesa, fue la base de toda mi existencia. Desde el momento en que respiré por primera vez, fui consagrado a Dios, separado para un propósito especial. Este voto incluía reglas estrictas. Mi cabello nunca podría ser cortado, debía abstenerme de vino y de cualquier contacto con cosas impuras. Estas restricciones eran un recordatorio constante de que no vivía para mí mismo, sino para Dios. Cada día de mi vida fue marcado por este voto. Mientras crecía, mis padres me contaban sobre la visita del ángel y la promesa que se había hecho. Sabía que mi fuerza no era mía, sino un don dado por Dios para cumplir su voluntad. Incluso cuando era niño, sentía el peso de esta responsabilidad y entendía que no podía vivir como los demás. Lo que para muchos podría ser una libertad común, para mí era un área restringida, y cada decisión tenía que ser tomada con cuidado y reverencia al compromiso que llevaba. A medida que envejecía, percibía más claramente cuánto moldeaba mi identidad el voto de Nazareo. Mientras otros jóvenes tomaban decisiones comunes, yo sabía que mi vida estaba destinada a algo mayor. La abstinencia de ciertos placeres y prácticas no era una restricción sin sentido, sino una preparación para la misión que tendría que cumplir. Era como si cada día fuera una etapa de un entrenamiento para el papel que Dios había designado para mí.
Mi fuerza, por lo tanto, no era solo física, sino también espiritual. Cada hebra de cabello que crecía era un símbolo del pacto entre Dios y mi familia, un recordatorio de que tenía un propósito especial. Vivir bajo este voto significaba que estaba constantemente conectado al poder divino, y esta conexión era la fuente de mi fuerza y determinación. Desde el vientre fui consagrado, y esta consagración definiría todo lo que sería y haría. Mi fuerza siempre ha sido vista como un misterio, una cualidad que me diferenciaba de otros hombres. Sin embargo, yo sabía que esta fuerza no era mía. Era un regalo de Dios, dado para cumplir su voluntad. Desde joven me di cuenta de que poseía habilidades inusuales, una fuerza que superaba el entendimiento humano. Este poder no era algo que yo pudiera controlar a voluntad, sino algo que fluía a través de mí cuando Dios así lo deseaba. La primera gran hazaña que logré con esta fuerza ocurrió cuando fui atacado por un león en los viñedos de Timnat. Sin dudarlo y sin siquiera saber cómo, desgarré al león por la mitad con mis propias manos. Esta hazaña no fue solo una demostración de poder, sino una confirmación de que Dios estaba conmigo, guiando mis pasos y capacitándome para la misión que Él me había dado. El poder de desgarrar a un león como si fuera un cabrito era una señal clara de que Dios me había elegido y que Él operaba a través de mí. Sin embargo, esta fuerza no era algo para glorificarme. Sabía que venía con una responsabilidad enorme. Cada vez que la utilizaba, lo hacía con la conciencia de que estaba sirviendo a un propósito mayor. La fuerza era una herramienta, una manifestación física del pacto que Dios había hecho conmigo y con mis padres. No era un fin en sí misma, sino un medio por el cual el plan divino podría cumplirse. Comprendí desde entonces que mi fuerza estaba directamente ligada a mi obediencia al voto de Nazareo. Mientras permaneciera fiel a Dios y al pacto que Él había establecido, esta fuerza estaría conmigo. Pero si me desviaba, sabía que podría perderlo todo. Así que cada vez que usaba mi fuerza, lo hacía con reverencia y temor, sabiendo que estaba manejando algo sagrado y poderoso. El episodio del león no solo puso a prueba mi fuerza, sino que también inspiró un enigma que se haría famoso. Días después de matar al león, volví al lugar y encontré abejas haciendo miel en el cadáver del animal. Esto me impresionó profundamente y decidí usar esta experiencia para desafiar a los filisteos durante las festividades de mi boda. Les propuse un enigma. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Era un enigma aparentemente simple, pero escondía un profundo significado personal y espiritual. El enigma, sin embargo, no era solo un juego de palabras. Reflejaba la dualidad de mi vida, una vida marcada por la fuerza y la dulzura, por la violencia y la bendición. Para los filisteos, era un desafío que no podían resolver. Durante días intentaron descifrar el enigma sin éxito. Finalmente recurrieron a mi esposa, presionándola hasta que me arrancó la respuesta. Cuando revelaron la solución, supe de inmediato que mi confianza había sido traicionada. Este evento fue más que una simple competición. Fue el comienzo de una serie de conflictos que marcarían mi vida. La traición de mi esposa fue un golpe profundo, un presagio de las muchas dificultades que enfrentaría debido a mi fuerza y al voto que llevaba. En respuesta a la traición, fui tomado por la ira, y el Espíritu del Señor vino sobre mí, llevándome a matar a 30 hombres para pagar la apuesta. A partir de ese momento, el conflicto entre mí y los filisteos escaló. El enigma, que comenzó como un simple desafío, se convirtió en un símbolo de la lucha constante entre la fuerza que Dios me dio y la oposición de aquellos que buscaban destruirme. Cada acción que tomé a partir de entonces fue influenciada por esta tensión, y el enigma del león se convirtió en el punto de partida de mi viaje de venganza y conflicto.
Mi matrimonio con la mujer de Timnat fue uno de los momentos más amargos de mi vida. Lo que debería haber sido una unión marcada por la alegría se transformó en un escenario de traición y dolor. Me enamoré de ella, una filistea, en contra del consejo de mis padres y de mi propia conciencia. Creía que el amor sería suficiente para superar nuestras diferencias, pero subestimé las complejidades que esta unión traería. El matrimonio, que esperaba fuera una alianza de paz y felicidad, se convirtió en el comienzo de una serie de eventos que culminarían en tragedias mayores. Durante la fiesta de bodas, propuse un enigma a los 30 compañeros filisteos que me acompañaron. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. El enigma, basado en mi experiencia con el león que maté y la miel encontrada en su carcasa, era... You've got your hands full. But that doesn't mean you can't get a handle on your money at the same time. A People First plan from a Northwestern Mutual financial advisor can help lighten the load. From diapers to diplomas and beyond, you'll know exactly what to do and when. It's the right time to feel less overwhelmed and more overjoyed. That's a better way to money. Let's get started at nm.com. The Northwestern Mutual Life Insurance Company, Milwaukee, Wisconsin. Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Visit Blinds.com now for up to 45% off with minimum purchase plus a free professional measure. Rules and restrictions apply. Más que un simple juego. Era una manera de demostrar mi intelecto y afirmar mi dominio. Sin embargo, lo que debería haber sido un desafío amistoso, rápidamente, se convirtió en una fuente de tensión. Los filisteos, incapaces de resolver el enigma, presionaron a mi esposa, amenazándola hasta que me arrancó la respuesta. La traición que siguió fue devastadora. Mi esposa, por miedo a los filisteos, reveló el secreto del enigma, y con eso la confianza que había depositado en ella se destruyó. Cuando los filisteos vinieron a mí con la respuesta correcta, me di cuenta de inmediato de que mi esposa me había traicionado. La ira se apoderó de mí, y el Espíritu del Señor vino sobre mí, llevándome a Ascalón, donde maté a 30 hombres y tomé sus vestiduras para pagar la apuesta que había hecho. Esta fue la primera vez que probé el amargo sabor de la traición, una herida que nunca cicatrizaría por completo. Después del incidente, fui consumido por la furia y la sensación de haber sido engañado. Abandoné el matrimonio y regresé a la casa de mis padres, pero la historia no terminó ahí. Cuando finalmente decidí buscar a mi esposa, descubrí que había sido dada a otro hombre, uno de mis propios compañeros. Esta segunda traición fue el golpe final, confirmando que mi unión con ella había estado condenada desde el principio. Lo que debería haber sido un momento de celebración se convirtió en una pesadilla, marcada por el dolor, la ira y una profunda sensación de pérdida. A partir de ese momento mi vida tomó un giro irreversible. La traición que sufrí en mi matrimonio se convirtió en el catalizador de la serie de eventos violentos que siguieron. El dolor de esa primera herida emocional alimentó mi deseo de venganza contra los filisteos, y así comencé a ver mi fuerza no como un don a utilizar con sabiduría, sino como un arma para castigar a quienes me hicieron mal. La herida abierta por el matrimonio fracasado nunca cicatrizó, y las cicatrices emocionales que llevé moldearon las decisiones que tomaría en el futuro, llevándome por un camino de destrucción y conflicto. La traición de mi esposa y la manipulación de los filisteos despertaron en mí una furia que no podía ser contenida. Sentía que el honor que Dios me había concedido estaba siendo ridiculizado y no podía dejar eso impune. Cuando supe que mi esposa había sido dada a otro hombre, decidí que la venganza sería inevitable,
Pero esta venganza no sería común. Sería una declaración de que nadie, ni siquiera los filisteos, podía insultar o deshonrar el propósito que Dios tenía para mí. Con astucia, capturé 300 zorras y até antorchas a sus colas. A cada una de ellas les prendí fuego y las solté en los campos de los filisteos, destruyendo sus cosechas de grano, viñedos y olivares. Este acto fue más que una simple represalia, fue un mensaje claro de que la fuerza que Dios me había dado no sería subestimada. El fuego que consumió sus campos era un símbolo de la ira divina que canalicé contra aquellos que se oponían a mí. La devastación que causé fue inmensa. Los filisteos, enfurecidos, buscaron venganza. Descubrieron que mi esposa y su padre estaban detrás de la traición y en un acto de represalia los quemaron a ambos hasta la muerte. Esta nueva pérdida intensificó aún más mi ira y solidificó mi determinación de luchar contra los filisteos. La guerra entre nosotros estaba declarada y sabía que esto era solo el comienzo de una larga y sangrienta campaña. Este evento marcó un punto de inflexión en mi vida. Ya no era solo un hombre con una fuerza extraordinaria, era un guerrero elegido por Dios para desafiar la opresión filistea. Cada acción mía era ahora un golpe contra aquellos que se oponían al pueblo de Israel. La quema de las cosechas fue el primer gran paso en esta lucha, una guerra que se volvería cada vez más personal y brutal a medida que buscaba cumplir el propósito para el cual fui creado. La furia de los filisteos contra mí no disminuyó después de la quema de sus cosechas. Al contrario, estaban decididos a capturarme y eliminarme. Los líderes filisteos reunieron un gran ejército y marcharon contra Judá, exigiendo que su propio pueblo me entregara a ellos. Los hombres de Judá, temiendo la fuerza de los filisteos, vinieron a mí, no para luchar a mi lado, sino para entregarme a cambio de paz. Aunque traicionado por mi propio pueblo, permití que me ataran y me entregaran a mis enemigos, pues sabía que Dios estaba conmigo. Cuando los filisteos me vieron atado, celebraron, creyendo que finalmente habían capturado al hombre que tanto los atormentaba. Pero pocos sabían que eso sería su ruina. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre mí, y las cuerdas que me ataban se rompieron como hilos de lino quemados. Miré a mi alrededor y solo encontré una quijada de asno. Con esta arma improvisada avancé contra los filisteos, derribando a 1000 hombres con mis propias manos. El suelo se tiñó con la sangre de aquellos que se atrevieron a desafiar al siervo de Dios. Esa victoria, ganada con una simple quijada, no fue solo una demostración de mi fuerza, sino un testimonio del poder de Dios en mi vida. Cada golpe que daba estaba guiado por una fuerza divina, y cada filisteo que caía ante mí era una confirmación de que estaba en el camino correcto. La quijada de asno, un símbolo de algo común y despreciado, se convirtió en mis manos en una herramienta de liberación para el pueblo de Israel. Dios había transformado lo que era débil e insignificante en un arma de destrucción contra los opresores. Después de la batalla, agotado y sediento, clamé a Dios, temiendo que moriría de sed después de una victoria tan grande. Pero Dios, fiel como siempre, abrió una fuente de agua de la roca y bebí hasta ser revitalizado. Ese momento reforzó aún más mi fe de que mientras permaneciera fiel al voto de Nazareo, Dios continuaría sosteniéndome. La victoria con la quijada de asno fue un hito en mi camino, mostrando que, incluso en las situaciones más improbables, el poder de Dios estaba conmigo, guiando cada paso y cada golpe. Aunque era conocido por mi fuerza invencible, había una debilidad en mí que eventualmente me llevaría a la caída, el deseo por la compañía de mujeres filisteas. Después de muchas victorias sobre mis enemigos, conocí a una mujer llamada Dalila, de quien me enamoré profundamente. Dalila era hermosa y encantadora, y mi corazón se dejó llevar por su encanto. Sin embargo, esta pasión, que parecía tan pura y verdadera, escondía un peligro mortal.
pues los líderes filisteos la buscaron con una oferta irresistible, una enorme suma de dinero a cambio del secreto de mi fuerza. Dalila, consciente del poder que tenía sobre mí, comenzó a presionarme día tras día, tratando de descubrir el secreto que guardaba con tanto cuidado. Al principio la engañé, contándole mentiras sobre cómo perder mi fuerza, y cada vez ella intentaba exponer mi debilidad, pero sin éxito. Sin embargo, mi resistencia se debilitó con el tiempo, pues mi amor por ella era profundo y deseaba complacerla. Su persistencia incansable y sus súplicas constantes finalmente minaron mi determinación. Finalmente cedí. Confié en Dalila y le revelé el secreto que había guardado desde mi nacimiento. Mi fuerza estaba ligada a mi cabello, que nunca había sido cortado debido al voto de Nazareo. Creyendo en su promesa de amor, me quedé dormido en su regazo, seguro de que estaba a salvo. Pero mientras dormía, Dalila llamó a un hombre que cortó mis 7 trenzas. Cuando me desperté, sentí inmediatamente que algo estaba mal. Mi fuerza había desaparecido. Intenté levantarme y luchar como antes, pero me di cuenta de que Dios me había dejado. Esta traición fue devastadora. En un solo acto de confianza mal colocada, perdí la conexión que tenía con Dios, la fuente de mi fuerza. Fui capturado por los filisteos, que ahora se reían de mí, el hombre que antes los aterrorizaba. Dalila, en quien había depositado todo mi amor y confianza, resultó ser la ruina de mi vida. Aquella a quien amaba más que a nada, me traicionó de la manera más cruel, entregándome a mis enemigos a cambio de oro. Ser capturado por los filisteos fue una experiencia de humillación sin precedentes. Aquellos que antes temblaban de miedo ante mí, ahora tenían el poder de someterme. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at RE Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. A twisted new season of The Traitors is finally here. What did I get myself into? The prize, $250,000. I'm gonna lie and cheat and do whatever I have to do to win. If you're gonna come for me, I'll finish you. Shame on you! I'm out for blood. It is like a firing squad. Boom, 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 boom. Let the games begin. Emmy Award winner, The Traitors. New episode streaming Thursdays at 9 p.m. Eastern. Only on Peacock. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Sin mi fuerza, ya no era el guerrero invencible que todos temían. Para empeorar las cosas, los filisteos me cegaron, sacándome los ojos, y me arrastraron hasta Gaza, donde fui encadenado y obligado a moler grano en el molino, una tarea reservada para los esclavos más bajos. Lo que antes era motivo de orgullo y temor en Israel, ahora era objeto de burla y desprecio. Mientras giraba la piedra de molino día tras día, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre mis errores. Mi confianza en Dalila, la mujer a la que amaba, me había llevado a la ruina. Traicioné el secreto que Dios me había confiado y a cambio perdí todo lo que me hacía especial. La fuerza que Dios me dio no estaba solo en mi cabello, sino en el pacto que había roto al revelar ese secreto. Mi traición no fue solo contra mí mismo, sino contra Dios, quien me había elegido y consagrado. Esta nueva realidad me enseñó una lección amarga. Me di cuenta de que, sin Dios, no era nada. Mi fuerza, que antes parecía inquebrantable, había sido retirada porque había puesto mi confianza en alguien que no lo merecía.
Sin embargo, incluso en la oscuridad de mi celda, mientras molía grano como un animal, mi fe comenzó a renovarse. Sabía que Dios era misericordioso y que tal vez, si me arrepentía verdaderamente, Él podría restaurarme de alguna manera. Pasaron los meses y mi cabello comenzó a crecer nuevamente, señalando una posible restauración de mi voto de nazareo. Aunque los filisteos no prestaban atención a esto, yo sabía que cada hebra de cabello que crecía traía consigo la esperanza de que Dios aún no había terminado conmigo. Había un rayo de esperanza en mi corazón, una pequeña llama que me decía que, de alguna manera, Dios aún podría usarme para cumplir su propósito, incluso después de mi caída. Mi captura por los filisteos fue el punto culminante de mi humillación. Aquellos que antes me temían ahora tenían un control total sobre mí. Se regocijaban con mi derrota, y yo, sin mi fuerza y sin mi visión, me convertí en el juguete de mis enemigos. Sin mi fuerza, fui reducido a un estado de impotencia que nunca había experimentado antes. El peso de las cadenas en mis muñecas y tobillos era el reflejo físico de la prisión espiritual en la que me había colocado al traicionar el secreto de Dios. Los filisteos me llevaron a Gaza, donde fui exhibido como un trofeo. Aquellos que antes me veían como una amenaza imbatible, ahora me consideraban una fuente de diversión y burla. Mis días se pasaban en el molino, moliendo grano, una tarea que realizaba sin ver, pero con la plena conciencia de lo lejos que había caído. Aquellos que venían a verme se reían y hacían bromas sobre el hombre que una vez había abatido a miles con la quijada de un asno. Era una humillación constante y profunda, agravada por la pérdida de mi conexión con Dios. Pero, a medida que pasaba el tiempo y mi cabello crecía, comencé a darme cuenta de que tal vez Dios no me había abandonado por completo. Cada hebra de cabello que aparecía me recordaba el pacto que se había hecho antes de mi nacimiento, y la esperanza de que tal vez aún había un propósito para mí comenzó a crecer. Incluso sin visión, comencé a ver las cosas con más claridad que nunca antes. Me di cuenta de que mi fuerza no estaba solo en mi cabello, sino en mi obediencia y en mi relación con Dios. A pesar de mi captura y la pérdida de mi fuerza, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La oscuridad que envolvía mis ojos físicos me obligó a mirar hacia adentro y a buscar a Dios de una manera que nunca antes había hecho. Mi fuerza física había desaparecido, pero mi fuerza espiritual estaba comenzando a ser restaurada. Sabía que, si Dios lo quería, Él podría usarme nuevamente. Y así, incluso en medio de mi dolor y humillación, comencé a esperar una oportunidad de redención. A medida que pasaban los meses, algo notable comenzó a suceder. Mi cabello, que había sido cortado por Dalila, comenzó a crecer nuevamente. Para los filisteos, esto parecía un detalle insignificante, pero para mí, cada mechón de cabello que volvía era un símbolo de esperanza, una señal de que Dios no me había abandonado por completo. Sabía que mi fuerza no residía únicamente en mi cabello, sino en el voto de nazareo que había traicionado. Sin embargo, ver mi cabello crecer me hizo creer que de alguna manera Dios me estaba dando una nueva oportunidad. Este crecimiento lento y gradual estuvo acompañado de un fortalecimiento espiritual. Cada día que pasaba, sentía que mi conexión con Dios se estaba restaurando. No podía ver físicamente, pero espiritualmente comencé a ver con más claridad que nunca. Comprendí que, aunque había fallado en el pasado, Dios aún tenía un plan para mí. Este plan no se trataba de recuperar la gloria personal, sino de cumplir el propósito divino para el que fui creado. El crecimiento de mi cabello también simbolizaba el renacimiento de mi fe. Con cada nuevo mechón que aparecía, sentía que mi fuerza espiritual estaba volviendo, no para mi beneficio, sino para el de Israel. Mi arrepentimiento me había acercado a Dios, y ahora estaba preparado para ser su instrumento, de cualquier manera que Él deseara.
Ya no había arrogancia en mí, solo un profundo deseo de ser usado para la gloria de Dios. Mientras mi cabello crecía, los filisteos continuaban ridiculizándome, ignorando lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Para ellos, yo era un hombre ciego, quebrado, sin utilidad más que como entretenimiento en sus fiestas. Poco sabían ellos que el Dios de Israel estaba trabajando en secreto, preparando el escenario para una gran reaparición. Cada insulto que lanzaban contra mí solo alimentaba mi deseo de ver prevalecer la justicia de Dios. Finalmente, la esperanza renació por completo en mi corazón. Sabía que algo estaba por venir, algo que me permitiría redimir mis errores y mostrar al mundo que el Dios de Israel aún era poderoso y fiel. Mi cabello crecía, mi fe se fortalecía y estaba listo. La prisión en Gaza, que había sido el símbolo de mi derrota, estaba a punto de convertirse en el escenario de mi última y mayor victoria, no por mi propia fuerza, sino por el poder del Dios Todopoderoso. Los filisteos, confiados en su victoria sobre mí, organizaron un gran banquete en honor a su dios Dagón, para celebrar lo que creían que era la derrota final de Sansón, el terror de Israel. Para ellos, ese banquete era una prueba de la supremacía de Dagón sobre el Dios de Israel, y yo, ciego y debilitado, fui llevado a la fiesta como una forma de entretenimiento. Me llevaron al templo de Dagón, donde miles de filisteos se reunieron para verme y burlarse de mí, el hombre que una vez había abatido a tantos de ellos. Mientras me llevaban al centro del templo, donde se encontraban las columnas de soporte, pedí al joven que me guiaba que me permitiera tocar las columnas. Era una petición aparentemente inofensiva, pero dentro de mí había una tormenta de emociones. La humillación, el dolor, el arrepentimiento y el deseo de redención se mezclaban en mi corazón. Sabía que ese podría ser mi último momento, y mi alma clamaba a Dios por una última oportunidad de cumplir mi propósito. En medio del ruido de las celebraciones y las risas de los filisteos, hice una oración silenciosa, pero ferviente. Clamé a Dios, pidiendo que me diera fuerzas una última vez, para que pudiera vengarme de los filisteos por todo lo que habían hecho. No era una petición de venganza personal, sino de justicia divina. Sabía que esa era mi oportunidad de redimir mis errores, de mostrar que el Dios de Israel aún era soberano, incluso sobre el templo de Dagón. Mi oración era sincera y mi corazón estaba totalmente enfocado en Dios. Sentí un poder comenzar a fluir a través de mí, un poder que no sentía desde antes de mi captura. Era como si la fuerza de Dios estuviera regresando, no para mi propia gloria, sino para cumplir su voluntad. Coloqué mis manos en las columnas que sostenían el templo, y con toda la fuerza que me quedaba, comencé a empujarlas. El templo comenzó a temblar, y los filisteos, que antes se reían, ahora gritaban de terror. Se dieron cuenta demasiado tarde de que el Dios de Israel estaba a punto de mostrar su poder. Con un último esfuerzo empujé las columnas con toda mi fuerza, y todo el templo se derrumbó sobre mí y sobre todos los que estaban presentes. Here's to quitting. Quitting the couch for a quick run. Quitting the snooze button for a morning workout. Quitting giving up after 2 weeks. You see, staying committed to your fitness goals isn't easy. But with Apple Watch, you don't have to do it alone. Because Apple Watch gives you real-time motivation. Plus, advanced metrics that track all your workouts, so you can stick to your New Year's fitness resolutions. And once and for all, quit quitting with Apple Watch. iPhone 11 or later required. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more.
It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. En ese momento morí junto con miles de filisteos, pero sabía que mi muerte había sido una victoria para el pueblo de Israel y para la gloria de Dios. Mi última petición a Dios había sido atendida y con ella cumplí mi destino final. El templo de Dagón, que se suponía que sería un símbolo de la victoria de los filisteos, se convirtió en el lugar de su mayor derrota. El sonido del templo de Dagón derrumbándose fue ensordecedor. Las columnas que sostenían la estructura cedieron bajo la presión de la fuerza que Dios me había concedido una última vez. En segundos, todo el templo lleno de filisteos se vino abajo, sepultando a todos bajo los escombros, incluyendo a mí. En ese instante, mi vida llegó a su fin, pero mi propósito fue cumplido. El sacrificio final que hice no fue solo mi redención, sino también un mensaje claro de que el Dios de Israel no sería burlado. La caída del templo fue más que una simple victoria militar. Fue una declaración de que el poder de Dios era supremo incluso sobre los dioses paganos. Los filisteos, que antes se jactaban de su victoria sobre mí, ahora yacían muertos a mi lado, aplastados por las piedras que antes formaban el templo de Dagón. El terror que sembré en vida culminó con la destrucción de su mayor símbolo de poder. Ese día fue marcado como el día en que Sansón, incluso en su muerte, derrotó a sus enemigos. Mi sacrificio fue doloroso pero necesario. Sabía que no había otra manera de redimir mis errores y de cumplir el propósito para el cual fui creado. El Dios que me dio la fuerza para realizar grandes hazañas en vida, me concedió el poder de realizar un último acto de justicia. Mientras el templo se derrumbaba, no sentí miedo ni arrepentimiento, sentí paz. Sabía que estaba cumpliendo el destino que Dios había preparado para mí desde el principio y que mi muerte traería liberación al pueblo de Israel. La noticia de la destrucción del templo de Dagón se extendió rápidamente por toda la tierra. Para los israelitas, mi sacrificio fue visto como un acto de heroísmo y una señal de que Dios todavía estaba con ellos, incluso después de todos mis fracasos. Mi muerte, aunque trágica, fue la culminación de mi misión. No viviría para ver el impacto total de mis acciones, pero sabía que mi legado viviría como un recordatorio de que el poder de Dios puede manifestarse incluso en la debilidad. Así, con mi muerte, terminé una vida marcada por grandes victorias y dolorosas derrotas. Mi fuerza, que una vez fue la causa de mi orgullo y caída, se convirtió en el medio por el cual Dios mostró su gloria. Y aunque morí junto con mis enemigos, sabía que mi muerte había sido un sacrificio necesario, que traería paz y esperanza al pueblo que había sido llamado a liberar. La caída del templo de Dagón fue el último acto de mi vida, pero el comienzo de un nuevo capítulo para Israel. Mi muerte no fue solo el final de una vida llena de altibajos, sino también un acto de venganza divina contra los filisteos, que durante tanto tiempo oprimieron a Israel. El sacrificio final que hice, destruyendo el templo de Dagón, fue la culminación de un propósito que trascendió mi propia existencia. Cuando las piedras cayeron sobre mí, supe que había cumplido mi misión. Mi vida, marcada por errores y arrepentimientos, terminó con un acto que trajo gloria a Dios y castigo a los enemigos de su pueblo. Los filisteos, que antes celebraban lo que creían que era la derrota final de Sansón, ahora yacían muertos a mi lado, aplastados por las piedras del templo que tanto veneraban. Ese momento fue más que una victoria militar, fue un acto de justicia divina.
Dios, en su infinita sabiduría, usó mi debilidad y mi arrepentimiento para lograr una hazaña que nadie podría haber imaginado. Incluso en mi muerte, el poder de Dios fue revelado y su voluntad fue cumplida. El impacto de mi muerte se sintió en toda la tierra. Israel, que durante tanto tiempo sufrió a manos de los filisteos, finalmente vio un rayo de esperanza para la liberación. Mi sacrificio no fue en vano, puso fin a la opresión filistea y allanó el camino para un nuevo capítulo en la historia de Israel. Aunque ya no estaría allí para ver el resultado, sabía que lo que hice traería paz a mi pueblo y honraría al Dios a quien serví, aunque imperfectamente. Mi vida, con todos sus errores y triunfos, terminó de una manera que nunca imaginé. El poder de Dios se manifestó de manera grandiosa, mostrando que, incluso en los momentos más oscuros, Él puede usar incluso a los más débiles y defectuosos para cumplir sus propósitos. Yo, que una vez fui cegado por mi propia arrogancia y deseo de venganza, fui restaurado para realizar el mayor acto de mi vida, un acto de sacrificio y redención. El final de mi vida fue, por lo tanto, un nuevo comienzo para Israel. Mi nombre Sansón será recordado no solo por las hazañas de fuerza, sino por la lección de que la verdadera fuerza proviene de Dios y que incluso cuando fallamos, Él puede usarnos para realizar grandes cosas. Mi venganza contra los filisteos fue, en última instancia, una demostración del poder y la justicia de Dios, un recordatorio de que Él siempre está en control, incluso cuando todo parece perdido. Ahora que mi vida ha llegado a su fin, puedo reflexionar sobre lo que ha significado y cuál es mi legado. Fui un hombre dotado de una fuerza extraordinaria, una fuerza que a menudo fue mal utilizada debido a mis propios errores y debilidades. Sin embargo, esa misma fuerza dada por Dios fue utilizada para realizar actos que protegieron a Israel y demostraron el poder de Dios sobre sus enemigos. Mi vida fue una mezcla de triunfo y tragedia, de grandeza y caída, pero sobre todo fue una vida guiada por el propósito divino. Al mirar hacia atrás, veo que mi historia es una advertencia y una inspiración. Es una advertencia sobre los peligros de alejarse de Dios y confiar en uno mismo, pero también es una inspiración, mostrando que incluso cuando cometemos errores graves, Dios puede redimirnos y usarnos para cumplir sus planes. Fui consagrado a Dios desde el nacimiento, pero permití que el orgullo, la lujuria y la venganza me alejaran del camino que Él había trazado para mí. Sin embargo, al final, Dios me trajo de vuelta, dándome una última oportunidad de cumplir mi destino. Mi legado, por lo tanto, no es solo de fuerza física, sino de fe y redención. Israel recordará a Sansón no solo como el hombre que derribó el templo de Dagón, sino como alguien que, a pesar de sus fallas, fue utilizado por Dios para traer justicia. Mi nombre será un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en los músculos o en el poder físico, sino en la conexión con Dios, en la obediencia a Él y en el reconocimiento de que, sin Él, somos débiles y vulnerables. Si pudiera hablar con aquellos que vendrán después de mí, les diría que nunca se alejen de Dios, que no cometan los mismos errores que yo cometí. Mi vida es una lección de que confiar en uno mismo, a expensas de la obediencia a Dios, conduce a la caída. Sin embargo, también es un testimonio del perdón y la misericordia de Dios, que nos da nuevas oportunidades para redimir nuestros errores. Espero que mi legado sea un recordatorio de que, con Dios, incluso los momentos más oscuros pueden transformarse en luz. Mi legado es un llamado a la fe. La fuerza que Dios me dio fue utilizada para liberar a Israel, pero la verdadera liberación vino a través de mi reconciliación con Él. Espero que, al recordar mi historia, las futuras generaciones de Israel aprendan a confiar en Dios en todas las cosas, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas, incluso cuando fallamos. Que mi nombre sea un recordatorio de que Dios puede usar a cualquiera, independientemente de sus fallas, para realizar grandes cosas.
La noticia de mi muerte y de la caída del templo de Dagón se extendió rápidamente por todo Israel, dejando un impacto profundo en todo el pueblo. Mi sacrificio final no solo liberó a Israel de la opresión de los filisteos, sino que también inspiró una nueva ola de fe y confianza en el Dios de nuestros padres. Mi pueblo, que durante tanto tiempo vivió bajo el miedo y la sumisión, ahora veía una esperanza renovada. El poder de Dios, manifestado en mi vida y muerte, trajo una nueva perspectiva sobre lo que significa ser elegido y utilizado por Él. En Israel, mi historia comenzó a contarse como un ejemplo de cómo Dios puede convertir la debilidad en fuerza y la derrota en victoria. El hecho de que incluso en mi muerte pude derrotar a miles de filisteos y sacudir los cimientos del poder enemigo fue visto como un milagro y una confirmación de que Dios estaba con Israel. La gente comenzó a entender que, aunque fui imperfecto y lleno de fallas, Dios utilizó esas mismas imperfecciones para cumplir su propósito. El impacto de mi vida se sintió no solo en términos militares, sino espirituales. El pueblo de Israel comenzó a volverse a Dios con mayor fervor, recordando que la fuerza y la seguridad provienen de Él, no de nuestros propios esfuerzos. Mi vida sirvió como un recordatorio de que, mientras permanezcamos fieles a Dios, Él será nuestro defensor y protector, incluso cuando enfrentemos enemigos que parecen invencibles. Israel vio, a través de mi historia, que Dios es capaz de hacer lo imposible y que su voluntad siempre prevalece. Mi nombre, Sansón, se convirtió en un símbolo de esperanza y advertencia. En todas las tribus de Israel, la gente hablaba de mí como el hombre que, a pesar de sus errores, cumplió el propósito de Dios. Mi impacto fue profundo, porque mi vida demostró que Dios es soberano, incluso cuando fallamos en cumplir nuestra parte. La historia de mi vida y muerte se convirtió en un relato transmitido de generación en generación, inspirando fe y reverencia por el poder de Dios. Así, el impacto de mi vida en Israel no se limitó al tiempo en que viví. Mi historia continuó inspirando e instruyendo al pueblo de Dios, recordándoles que, independientemente de las circunstancias, Dios está en control. Mi vida, marcada por grandes hazañas y grandes fallas, sirvió para fortalecer la fe de Israel y para mostrar que con Dios incluso la derrota puede transformarse en una victoria gloriosa. Mi legado fue, por lo tanto, un llamado a la fidelidad, a la confianza en Dios y a la comprensión de que Él puede usar a cualquiera para cumplir sus propósitos. A lo largo de toda mi vida, vi la fidelidad de Dios manifestarse de maneras sorprendentes. Desde mi nacimiento, que fue anunciado por un ángel, hasta los actos de fuerza sobrenatural que realicé, Dios siempre estuvo presente, guiando y moldeando mi vida para cumplir su propósito. La promesa que Él hizo a mis padres de que yo comenzaría la liberación de Israel de los filisteos se cumplió, incluso de una forma que jamás podría haber imaginado. Incluso en mis momentos de debilidad, Dios permaneció fiel a su palabra. Mi historia es una prueba viva de que Dios nunca abandona a aquellos a quienes Él ha elegido, incluso cuando se desvían del camino. Aunque fallé en muchas áreas, permitiendo que mis deseos personales y mi arrogancia me alejaran de Él, Dios aún usó esas fallas para cumplir su promesa. Cuando fui capturado y cegado, parecía que todo estaba perdido, pero Dios, en su infinita misericordia, restauró mi fuerza en el momento justo, permitiéndome cumplir el destino que Él había planeado. La fidelidad de Dios no se basa en nuestra perfección, sino en su gracia y en sus planes soberanos. Mi vida es un testimonio de que, incluso cuando somos infieles, Dios permanece fiel. Él cumplió la promesa hecha a Israel a través de mí, no porque lo mereciera, sino porque Él es un Dios de promesas que nunca falla.
Mi sacrificio final fue la prueba de que, incluso en la muerte, la palabra de Dios se cumple. Él usó mi vida y mi muerte para traer liberación a su pueblo y para mostrar que su poder es mayor que cualquier fuerza enemiga. La promesa de Dios no solo trajo liberación para Israel, sino que también sirvió como un recordatorio de que Él siempre está en control, incluso cuando no entendemos sus caminos. La caída del templo de Dagón, la muerte de miles de filisteos y mi propia muerte fueron todas partes del plan divino, que culminó en la glorificación de Dios y en la liberación de su pueblo. La fidelidad de Dios, manifestada en mi vida, fue una fuente de inspiración para todos los que oyeron mi historia, recordándoles que Él es digno de confianza en todas las circunstancias. Finalmente, la promesa cumplida en mi vida es un recordatorio de que Dios nunca se olvida de sus palabras. Incluso cuando los tiempos son difíciles y parece que todo está perdido, podemos estar seguros de que Dios está obrando, cumpliendo sus promesas de maneras que quizás no podamos comprender de inmediato. Mi vida y mi muerte son un testimonio de la fidelidad de Dios, y espero que mi historia continúe inspirando a otros a confiar en Él, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas. Mi vida estuvo marcada por una fuerza extraordinaria, una fuerza que muchos asociaron con mi cabello y con el voto de nazareo que hice. Sin embargo, al mirar atrás, comprendo que la verdadera fuerza que poseía no provenía solo de estos aspectos externos, sino de mi conexión con Dios. Fue Él quien me dio la fuerza para realizar grandes hazañas, y fue su voluntad la que me guió, incluso en los momentos en que estaba lejos de entender plenamente su plan. Mi verdadero legado espiritual es esa fuerza que proviene de Dios, una fuerza que está disponible para todos los que confían en Él. A lo largo de mi vida hubo momentos en que olvidé que mi fuerza provenía de Dios, y esto me llevó a fallar. Puse mi confianza en mí mismo, en mi habilidad para conquistar y destruir, y descuidé la fuente de todo poder. Ese fue mi error más grave y me costó caro. Sin embargo, Dios en su misericordia me enseñó, incluso a través del dolor y la humillación, que la verdadera fuerza es la que proviene de una vida de obediencia y dependencia de Él. Mi legado espiritual, por lo tanto, no es la fuerza física que una vez poseí, sino la lección de que la verdadera fuerza radica en reconocer nuestra total dependencia de Dios. A través de mis victorias y derrotas, aprendí que sin Dios soy débil, pero con Él soy capaz de realizar lo imposible. Este es el legado que dejo a Israel y a todos los que escuchen mi historia. Una vida de verdadera fuerza es aquella que se somete a la voluntad de Dios y que busca en Él la fuente de todo poder y dirección. Mi historia también sirve como un recordatorio de que Dios puede usar nuestras debilidades para manifestar su fuerza. Fui un hombre lleno de fallas, pero Dios eligió usarme para cumplir sus propósitos. Mi vida muestra que, no importa cuán lejos podamos caer, Dios puede levantarnos y usarnos de maneras que nunca imaginamos. Este es el legado que dejo a mi pueblo, una confianza inquebrantable en el poder de Dios para transformar lo que es débil y roto en algo fuerte y poderoso para su gloria. Al final, espero que mi vida sea recordada no solo por las hazañas de fuerza física, sino por la fuerza espiritual que Dios me concedió, especialmente al final. Mi legado es la lección de que la verdadera fuerza está en vivir para Dios, en confiar en Él en todas las cosas y en reconocer que incluso cuando fallamos, Él es capaz de restaurarnos y usarnos para sus propósitos. Esta es la fuerza que proviene de Dios, la fuerza que deseo que todos en Israel busquen y encuentren, así como yo la encontré, incluso... Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose?
Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Al final,